es fundamental lo que pasa dentro de los mecanismos estatales de toma de decisión relacionados, en este caso, al proceso de las elecciones judiciales. Y por eso es que le hemos pedido y agradecemos la presencia de Gonzalo Rodríguez, quien es diputado nacional y nos va a contar cuál es el estado actual de la discusión política en la Asamblea Legislativa de cara a las elecciones del 1 de diciembre. Gonzalo, buenas noches. Tienes el micrófono. Muy buenas noches, estimado Daniel. Un saludo cordial a toda la audiencia que está participando en la reunión Zoom y que seguramente va a poder vernos también mediante Face. Lógicamente, un aprecio especial para Susana, Patricia y Mariela, quienes no solamente han tenido la virtud de hacer una síntesis de varios elementos que hacen a esta historia, sino han trasuntado, han reflejado un estado de ánimo, tal vez de buena parte de la población, sobre todo preocupada por el tema, un estado de ánimo no solamente de incertidumbre, sino hasta de angustia. Y se explica, se justifica plenamente, ¿no? Porque no solamente no sabemos cómo va a terminar encaminándose esto, hay un alto grado de incertidumbre al respecto, pero más grave aún, tenemos sentimientos hasta encontrados, ¿no? Porque una vez que se conoce los fallos de la sala de Pando, de Beni, he estado leyendo en los grupos que hay de personas interesadas en la temática, que trabajan la temática más o menos como para celebrar la decisión, porque no veían una lista interesante de postulantes, pero de pronto estas mismas personas pues dicen, pero si no hay elecciones judiciales se cae el país, la institucionalidad. Entonces estamos, si festejamos, lloramos, hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Y esto exige orientarnos por algunas convicciones y entender el proceso en su conjunto, ¿no? Primero que los órganos del Estado se constituyen, y entre ellos el Poder Judicial, en este caso en estos máximos tribunales de justicia, a través de procedimientos establecidos por esa misma ley fundamental. Y en consecuencia debiéramos velar de que ese mandato constitucional se cumpla con la mayor fidelidad posible, de la manera más transparente posible y ojalá satisfactoria. Y para ello era necesario que se hagan los esfuerzos que permitan lograr algo significativo, porque de acuerdo a la Constitución se preselecciona candidatos para esa elección de autoridades judiciales por 2/3. Y ninguna fuerza política por sí sola en esta última elección ha resultado tener 2/3, a diferencia del periodo anterior, cuando se implementó este invento de elecciones judiciales, ¿no? Decidir en las urnas la designación final de magistrados. Pues al no tener, había que trabajar consensos. Y esa era la parte que primeramente estaba afectada porque venimos de una herencia autocrática de casi ahora 18 años, podríamos decir, donde lo menos que se ha trabajado es el acercar a las partes, construir consensos, hacer primar intereses nacionales por encima de los sectarios y partidarios, ¿no? Y ese era un problema muy grande. Segundo, la exigencia de transparentar. Si tienen hegemonía, como tenían 2/3 en las anteriores gestiones legislativas y de gobierno, lógicamente no importaba que sea una norma con problemas, la que regule las decisiones de trabajo, al final ellos imponían lo que querían, ¿no? Y tal vez en otras palabras, imponía el jefazo, como lo ha reconocido públicamente el exministro de Justicia, Iván Lima, quien además justamente lo dice por su propia experiencia, sin duda, porque él ha sido posesionado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por el jefazo, no en un periodo anterior, o sea, sabe exactamente cómo se manejaba esto. Y para ellos era, digamos, más que suficiente tener los contactos políticos con los máximos niveles del poder y estaba resuelto todo. Era simple forma. Y a la población pasaba desapercibida la situación y al final ya protestaba con su voto blanco y nulo y por eso se explica también resultados como los que conocemos en elecciones judiciales anteriores, ¿no? Pero en esta ocasión, al no tener 2/3 y además al tener un partido de gobierno en conflicto con sus propias contradicciones internas, lógicamente
Acá era un terreno muy complicado el trabajar los 2 tercios y además, abusando de esa palabra, con una falta de vocación de transparencia, ¿no? Si uno busca o intenta conseguir los reglamentos de las elecciones judiciales anteriores, le va a ser un trabajo arduo y tal vez solo encuentren de un proceso judicial, electoral judicial. Porque al ser reglamento, un instrumento interno de las cámaras, lógicamente no están disponibles. Y aquí empezó el gran debate a finales del 2022, porque el 2023 teníamos que haberle dado al país nuevos magistrados. Propusimos desde un sector de la Asamblea Legislativa de que lo más importante era trabajar sobre una ley, porque la ley al final de cuentas se publica, está en la Gaceta, la gente puede acceder, puede trabajar sobre su contenido y puede más o menos saber bajo qué reglas se va a postular en el caso de quienes aspiren o también desde los ojos de la sociedad llega a saber bajo qué lógica se va a hacer este trabajo de preselección y por tanto puede hacer un trabajo de control, de veeduría, de control social, en fin, lo que quiera llamarse. Pero este criterio no fue compartido. No fue compartido porque nos impuso la mayoría del partido de gobierno, a pesar de sus contradicciones internas, reglamentos que fracasaron en 2 ocasiones, hasta mediados del 2023. Recién en el 2023 entendieron que no había más salida que una ley, que era lo más sensato para transparentar esto. Pero al mismo tiempo que se llegó a esa comprensión, fuimos objeto de una serie de acciones, tal vez en buena hora, lo digo así con franqueza, de acciones de control o de recursos de, digamos, defensa constitucional, de manera que llegaron del Tribunal Constitucional Plurinacional recomendaciones, autos constitucionales, ¿no? Que establecían además mayores exigencias, que la ley no podía ser aprobada por mayoría absoluta, a pesar de que la Constitución señala que las leyes se aprueban por mayoría absoluta y no está como ley calificada por 2 tercios, en este caso la ley para las elecciones judiciales, pero agarrando el hecho de que esta atribución que tiene el órgano legislativo de preseleccionar por 2 tercios empiezan a aplicar en toda la línea, digamos, de aprobación de normas y que tenía que ser 2 tercios. Entonces había que hacer un trabajo mayor, lograr el consenso, acercar a las partes para tener 2 tercios y aprobar esta ley que tiene el nombre de transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024. Una vez que se trabaja contenidos, se hace aprobar en el Senado, logrando los 2 tercios, baja a diputados el presidente de la Comisión de Constitución, que está vinculado al partido de gobierno, o más propiamente al gobierno dentro del partido oficialista, tiene 2 alas, toma la decisión de enviar en consulta previa de constitucional al Tribunal Constitucional. Claro, escandaloso en principio, molesto porque estaba cediendo, supuestamente, entre comillas, la Asamblea Legislativa sus atribuciones, en fin, pero yo diría en buena hora. En buena hora también porque, si bien se demoran las cosas, en diciembre se conoce el resultado, vienen las observaciones que eran básicamente observaciones en torno a las disposiciones finales y transitorias, se corrige eso y se tiene, en otras palabras, en febrero se promulga ya la ley que cumplía a carta cabal todas las exigencias, ¿no?, de apego a la Constitución. Por tanto, ayer debatíamos en una sesión de la Cámara de Diputados, hay gente, colegas, que piensan que es una ley trucha, que es interesante. Nos ha costado conseguir 2 tercios de votos para aprobar una ley trucha. No admitimos que sea una ley trucha. Pasó por todo un proceso largo y de control de constitucionalidad. No puede ser una ley trucha. Más bien tiene alto, digamos, honor de haber sido considerado de manera muy minuciosa por las fuerzas políticas, pero además por el órgano llamado a ejercer el control de constitucionalidad. De ahí que llama la atención que recientes fallos de salas constitucionales para fundamentar sus decisiones de la suspensión inicial que nos puso en vilo los días pasados, la suspensión de las elecciones judiciales, tengan por fundamento la inaplicabilidad de determinados contenidos, básicamente el artículo 37, porque van contra preceptos constitucionales. Entonces, ¿para qué hemos sometido a control previo de constitucionalidad?
al máximo nivel de la justicia constitucional le hemos consultado si esto era constitucional o no. Y un nivel inferior de la justicia constitucional nos sale con el cuento de que es, ¿no?, necesario establecer la inaplicabilidad y agarrando la misma ley que la cuestiona, ¿no? Decir, bueno, aplicando la misma ley, declaramos desierta la convocatoria, bla, bla. Entonces, esto ha llevado a una serie de conflictos de poderes, ¿no?, en los recientes días, porque tenemos una especie de justicia constitucional que se enfrenta al proceso, sin tomar en cuenta ya todas las características de quiénes son los autores materiales de esas resoluciones, que eran expostulantes, etc. Podríamos descalificarlos por ahí, pero en esencia, yo creo al margen de ello, lo más importante, y esto es lo que reivindicábamos anoche, es que van contra una ley cuyos contenidos han sido sometidas a un proceso de control de constitucionalidad. Es lo más aberrante, es un total despropósito. No, eso no puede ser. Menos mal, otra sala constitucional del Departamento de la Paz de la Ciudad del Alto ordena lo contrario. Y estamos frente a dos decisiones del mismo valor jerárquico. Y aquí lo que faltaba, y ha tomado la decisión, creo, en su momento, el día de hoy han comunicado al Tribunal Supremo Electoral, de hacer cumplir nomás sus atribuciones, no enervar su proceso, el proceso, ¿no? No incumplir sus responsabilidades, porque además tendría el respaldo de esta resolución de la Sala Constitucional del Alto. Y esto otra vez nos devuelve, si se quiere, el alma, ¿no?, de tanta incertidumbre. Ya se ha anunciado hoy de manera oficial, se ha reunido la sala plena, han decidido el conjunto de vocales del Tribunal Supremo Electoral de que todo el cronograma va a seguir su curso, se va a cumplir, ¿no? Ahora, lógicamente que como seres humanos no es fácil pensar de que estas decisiones son sencillas, ¿no? Han estado elucidando, está precedida primeramente de una primera devolución de parte de la documentación en relación a dos tribunales, porque no era la totalidad de 4 ámbitos de postulaciones que se devuelve, solo el Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que devuelven el Tribunal Supremo Electoral en días pasados a la Asamblea Legislativa la documentación supuestamente para que la Asamblea Legislativa corrija en apego a las primeras resoluciones de las salas de Pando y de Beni. La Asamblea Legislativa no hemos deliberado, por si acaso no se ha sometido a sesiones ni de ambas cámaras en forma conjunta ni por separado, pero el vicepresidente del Estado les ha otra vez devuelto la documentación y les ha dicho, ustedes deben cumplir, está ahí toda la documentación oficial en las páginas web de la Asamblea Legislativa, ¿no? Están los comunicados oficiales también del Tribunal Supremo Electoral, que inclusive el momento que ellos devolvieron la documentación de estos dos tribunales, Supremo y Constitucional, a la Asamblea Legislativa, ya anunciaban, ayer 17 de octubre, de que eso no implicaba paralizar el cronograma y sus actividades, que iban a seguir su curso. Entonces, con la devolución que hace David Choquehuanca, se tiene ahora concentrada una especie de posicionamiento de diferentes órganos de poder. David Choquehuanca está con un pie en el Ejecutivo y un pie en el Legislativo, es presidente nato, es vicepresidente del Estado, ¿no? Hay el pronunciamiento público del ministro de Justicia, que siempre tenemos la idea, pero sobre todo la experiencia de que influye demasiado en la vida del ámbito judicial y electoral del país, en fin, que se encaminan hacia llevar adelante las elecciones judiciales. Se reúne el Tribunal Supremo Electoral a plenitud, es decir, en sala plena, toman la decisión, informan hoy día, y la Asamblea Legislativa, ¿qué va a hacer? No, bueno, hay colegas, ¿no?, que dicen, todo está mal, todos somos culpables, menos mal, algunos son más culpables que otros, claro, se colocan en la posición de los menos culpables, la posición más cómoda, cuando debiéramos poner la cara y decir además que hemos hecho bien el trabajo de esa ley, que se ha sometido a constitucionalidad y que no admitimos que puedan distorsionar todo este proceso, ¿no? Entonces, pero ya, de todas maneras, los factores más decisivos del órgano ejecutivo, legislativo y electoral, estamos en una línea, podría concluir en eso, y una parte del Tribunal eh, Constitucional en sus salas son las que se habrían
revelado, pero que creo que van a quedar aisladas y esto va a seguir nomás su curso, ¿no? Esa es la perspectiva que veo. Ahora, todo esto no satisface las grandes expectativas que tiene la población, ¿no? No nos engañemos, ni creo que sea correcto que engañemos también el resto. La demanda de resolver la crisis de la justicia es tan grande que pensar que esta elección judicial va a resolver es una ingenuidad total, ¿no? Lo único que va a resolver la elección judicial es el estado de vacancia de los magistrados titulares de los órganos de justicia, de los máximos órganos de justicia, porque ellos fenecieron en su mandato el 31 de diciembre del año pasado. Y lógicamente no es correcto que esa vacancia sea indefinida, así sea con una autoprórroga, una suplencia por autoprórroga, ¿no? Entonces tenemos que resolver eso. Y la única vía para resolver era la vía que nos señala la Constitución mientras no la cambiemos. Ojalá la pudiéramos cambiar. Ya hemos experimentado demasiado y creo que hay que definir reformas constitucionales, pero eso depende de una correlación de fuerzas, ojalá favorable en esa perspectiva. Ahora bien, no sé si va a ser por separado que hablemos, pero puedo dar algunos elementos en relación a lo que significa la expectativa sobre la idoneidad de los postulantes. Lo que ha hecho la ley, pueden ver los detalles, que se refleja después en la convocatoria también, es una evaluación de méritos, tanto de aquellos títulos, estudios obtenidos, de las personas que se han postulado, su dominio de manera, digamos, verbal expresada en una especie de examen, una especie de entrevista, ¿no? Y lógicamente todo esto permite saber y asignar puntajes en función de la formación tecnocrática, llamemos así, que es necesaria, ¿no? Una meritocracia, el dominio de las artes, el conocimiento, la ciencia inherente a la materia, lógicamente es clave. Pero no solamente necesitamos tener buenos técnicos, ¿no? En el ámbito jurídico, sino también buenas personas. Ahí me quedo, Daniel. Muchas gracias. Agradezco la presentación, creo que complementa bien lo que nos presentaron antes Susana, Patricia y Mariela. Y quiero resaltar algo que decías, que la elección judicial, creo que todos tenemos claro que no va a resolver los grandes problemas que tiene la justicia boliviana, eso es evidente para todos, pero sí es necesario realizarla para evitar que la crisis de la justicia en Bolivia se profundice aún más y que se reconduzcan las cosas por canales constitucionales, que es parte de la construcción de institucionalidad.